Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los que están en Face a esta hora del día, en esta cita que tenemos todos los lunes a las 6 de la tarde, con Rosalba Salazar, el programa Infinito Cultural, invitación de la Fundación Arriba Colombia. Como les habíamos prometido, un programa muy especial tenemos para el día de hoy. Tenemos un súper personaje. Eh, un saludo a todos los que nos están oyendo y a todos los que posteriormente vean el programa. Bueno, pues sin más preámbulos, tuvimos algunas pequeñas dificultades técnicas, pero aquí estamos. Hoy tenemos con ustedes a el maestro José Asunción Silva. Al maestro José Asunción Suárez, niño descendiente directo del gran poeta José Asunción Silva, y además también es descendiente directo del general Francisco de Paula Santander. Él es historiador, genealogista, investigador, poeta, y no solamente vamos a saber de la vida de este, buena tarde, buena tarde, no solamente vamos a saber de la vida de este gran poeta, de este gran historiador, sino que también nos va a contar de la vida de su abuelo, yo no sé en qué generación, pero él nos va a desenredar aquí porque él es descendiente directo y él es un nieto, bisnieto, tataranieto, biscanieto, pero hoy tenemos un súper programa con él. Entonces, bienvenido, maestro José Asunción Silva, porque es el doctor José Asunción Silva, pero para esta tarde de hoy es nuestro gran maestro José Asunción Suárez Niño, que nos va a hablar de él y del maestro José Asunción Silva, de nuestro gran poeta. Bienvenido, bienvenido a Infinito Cultural. Muchas gracias, Rosalba, muy querida. Un saludo muy afectuoso, muy cordial a todos los que nos sintonizan a esta hora, los que nos están viendo. Por supuesto, un abrazo también muy agradecido a los amigos de Conversarte, un programa que ustedes realizan cada 8 días, tengo entendido, y que es relacionado con la cultura, con la literatura y con todos esos movimientos que realmente nos llenan el alma y nos llegan al alma, ¿sí? Yo le quiero agradecer a Rosalba su generosidad en la presentación, pero realmente el parentesco que yo tengo con José Asunción Silva y con el general Santander, que es perteneciente a una misma familia, viene desde el año más o menos 1613, que llega el primer Santander aquí a Colombia, que era Francisco Martínez de Ribamontán Santander, y entonces se van regando las líneas a lo largo y ancho del país, básicamente hacia el norte de Santander. Pero antes que eso, yo les quiero comentar que una de las aficiones por las cuales yo vivo muy cercano al poeta José Asunción Silva, independientemente de los lazos de sangre que tengo por dos ramas también, comenzó desde que yo era realmente muy pequeño. Claro que siempre me quedé pequeño, pero bueno, desde que estaba muy niño, como mi segundo apellido, por una lectura que comenzó realmente con la poesía. Lo primero que yo me acuerdo eran las tareas que mi padre me dejaba, de aprenderme poemas. Inclusive eso me generaba algunas entradas, llamémoslo así, unos centavos, que me decía, bueno, si se aprende este poema, le doy 5, le doy 10 centavos, que en esa época me alcanzaban para tomarme una gaseosa y un pan. Estoy hablando de hace ya más de 60 años.
Entonces eso me sirvió para ir cogido de la mano con José Asunción Silva. Obviamente, al látere de José Asunción Silva, entonces llega Pombo, llega Rubén Darío. Yo creo que de las primeras poesías que yo me aprendí y que se me volvió una hada madrina para cantarle al amor y a las niñas que me gustaban, ¿sí? Fue la sonatina. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los Ah, de suspiros Rubén Darío. escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está triste en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Entonces, todas estas cosas, esas mezclas de poemas memorizados en mi niñez, me dieron unos silencios al mismo tiempo, en una tenue lámpara por la noche, para no despertar a mis hermanos, que éramos un batallón de 10. Y entonces en la habitación nuestra, me acuerdo muy bien que dormíamos los hombres, obviamente dispersados en una habitación grande, que eso parecía un hotel de tierra caliente. Cuando le dicen a uno, ¿quiere cama general? Le mandan a uno donde hay unos camarotes y donde hay unas 4 o 5 camas. Pero a mí me tocaba, para no despertarlos y que no molestarlos, ni que me molestaran a mí, con una especie de hurtadillas, ¿sí? Debajo de las cobijas, con una lámpara muchas veces pequeña, metálica, me acuerdo muy bien, que mi papá me prestaba, y leía los poemas y todo eso, y me los iba memorizando. Y con el paso de los años encontré también a hurtadillas lecturas prohibidas de entonces, como es el caso de las de José María Vargas Vila, como Aura y las Violetas, Flor de Fango, Némesis, Lirio Negro, María Magdalena, Salomé. Entonces yo fui un precoz aprendiz del sexo a través de esas novelas que estaban prohibidas, entre otras cosas, por los curas, del filósofo, poeta, un tipo que fue muy importante en esa época, como lo fue José María Vargas Vila, que entre otras cosas fue compañero de estudio de José Asunción Silva en el Liceo de la Infancia. Y entonces José María Vargas Vila, que era un anticlerical, un filósofo existencialista, radical radical liberal, anarquista al mismo tiempo, ¿sí? Fue el primero como que me fue llevando por esa corriente también de la prosa, ¿sí? Para ir descubriendo cosas que le llegaban a uno a través de sus escritos. Y yo le iba preguntando a mi papá apenas se sonreía, me decía, ¿tú por qué estás leyendo esto? Y resulta que esos libros yo se los prestaba a mi profesor en una escuela en Manizales, que era la escuela José María Restrepo Maya, y él los tenía en una estantería en el salón, y yo me empecé a interesar por esas lecturas, y entonces se dio cuenta que a mí me gustaban esas lecturas, y entonces me los iba prestando de uno por uno, y yo me los llevaba a escondidas, porque donde me pescara el cura Tamayo, que era el que nos daba religión, mejor dicho, me estaría contando el cuento. Y si me lo pescaba en la casa, pues también sentía cierto temor por ese convencionalismo que existía en esa época. Además, en una ciudad tan supremamente conservadora, goda, diría yo,
de azul de metileno como es Manizales. Entonces ahí me fueron creciendo otras cosas que fueron llegando en la preadolescencia y después me sirvieron para seguir buscando nuevas lecturas. Al mismo tiempo me acuerdo que llegó Lolita, de Sergio Nabokov, llegó también Caput, de Curcio Malaparte, el cuarto sello de un amigo de mi papá que se llamaba Ignacio Gómez Dávila, que entre otras cosas en ese libro cuenta su separación y los líos de su mujer, llamémoslo en esa época un poco alegre, que le sirvió también para él separarse y todas estas cosas. Eso me dio la posibilidad de ir buscando otras nuevas aperturas ideológicas, llamémoslas así. Una vez salieron, me acuerdo muy bien, en las lecturas dominicales del Tiempo, salieron los poetas malditos. Entonces ahí aprendí yo a conocer a Rimbaud, a Mallarmé, a Verlaine, a Corbière, a Villers y otros poetas a Baudelaire. Sí, de esa corriente literaria francesa que era una poesía fuerte, una poesía amorosa, una poesía que rimaba también con el modernismo nuestro que estaba saliendo a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Creo que Mallarmé fue amigo personal también de Silva. Y entonces empecé como a rememorizar esos versos y desde entonces sigo enganchado hasta el día de hoy. Yo cito mucho en las cosas que escribo a esos poetas malditos, porque para mí han marcado también una época. Igualmente, ya para terminar esta introducción, llamémoslo así, empecé a conocer también los poetas de ese boom, si se le podía llamar de esa manera, por decirlo también de una forma un tanto irreverente de lo que fue el verdadero modernismo latinoamericano, en cabeza de Rubén Darío, de Delmira, una poeta maravillosa, Agostini de Argentina, de Julián del Casal, de la misma nación, de Gutiérrez Nájera, por ejemplo, mexicano, de Julio Herrera, de Ricardo Jaimes, de José Martí, que después se pegó, de Amado Nervo, de tantas personas, Alfonsín Storni, que también entra por este lado, de Valencia también, con sus anarcos y sus camellos y todo eso en nuestro medio, y por supuesto José Asunción Silva. Pero José Asunción Silva para mí es una persona que está por encima de este modernismo. Es una persona que, si bien lo catalogan dentro del modernismo, él está por encima de todo eso. Es nuestro gran poeta universal. Perdón, pero Sí. se dice que José Asunción Silva es el iniciador del modernismo y luego Rubén Darío es como el que posiciona el modernismo. Entonces, aquí cabe lo que tú nos estás diciendo muy bien para que nos aclares esa partecita, porque eso es lo que uno lee cuando lee la historia y la obra de José Asunción Silva, que dicen que es el iniciador del modernismo, incluso dicen que el padre del modernismo, pero obviamente que quien lo posiciona y quien, porque pues además José Asunción Silva murió muy joven, es Rubén Darío. Entonces, a ver, ¿cómo era entonces esto? Mira, el caso de José Asunción Silva es un caso excepcional, diría yo, porque es un personaje que de una inteligencia superior, como dice cierto político en esta época cuando se refiere a su jefe, pero esas sí eran inteligencias superiores.
En el caso de Silva, por ejemplo, era un niño excepcional que a los 2 años ya sabía leer. Ajá. Y a los 3 años lo van a meter en primero de primaria, y el profesor lo primero que dice, no, momentico, Ajá. este niño no está para primero, este niño está para cuarto de primaria, y de una vez lo mandan a cuarto de primaria. Y desde entonces le empiezan a coger bronca en el colegio porque era el más inteligente, dibujaba bien, escribía bien, tenía una letra lindísima, era un hombre que es decir, memorizaba todo lo que oía en el almacén del papá, Ajá, de y que el papá Ricardo también Silva era un gran Frade. escritor, ¿no? Sí, El papá era un claro, gran. escritor costumbrista. Y Ajá. ahorita le cuento por qué lado viene también el parentesco nuestro, por el lado del papá y por el lado de los Suárez, que eran los abuelos, ¿sí? Y los tíos abuelos de José Asunción Silva. Pero volviendo a lo que nos trae del modernismo, si bien es cierto que José Asunción Silva está encasillado dentro de los fundadores, mejor dicho, dentro de los creadores, dentro de los artífices del modernismo, tenemos que también tener en cuenta de que ese modernismo de José Asunción Silva está por encima del modernismo de los otros poetas. Es un escalón más grande que de Rubén Darío, de Nervo, de Gutiérrez Nájera, de José Martí, porque era un hombre que escribía, y eso lo vemos a través de su trayectoria ya en los días finales de Silva, como él solamente se dedicó a 2 temas fundamentales que fueron el pasado y la muerte. Fueron los 2 temas preferentes en la obra poética de José Asunción Silva. Entonces, José Asunción Silva era hijo de Ricardo Silva Frade. Ricardo Silva Frade era a su vez hijo de José Asunción Silva Fortul. Y José Asunción Silva Fortul era hermano medio de mi bisabuelo, de mi abuelo Diego Suárez Fortul. O sea que por ese lado había un parentesco directo. No sé si me están escuchando. Sí, maestro, puedes Sí, continuar. me están escuchando. Así es. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, por ese lado, Ricardo Silva era primo hermano de mi bisabuelo también, pero de mi bisabuelo cartagenero, porque mi bisabuelo cartagenero, haciendo un recuento, José Asunción Silva Fortún, que era hermano medio de mi bisabuelo Diego Suárez Fortún, había tenido amores con María Jesús Frade Bustamante y Laiseca, que a su vez era hermana de María Luisa Bustamante y Laiseca, que era la madre de Miguel Díaz Granados Frade, mi bisabuelo cartagenero, hijo de Gabriel Díaz Granados y San Diego, y María Luisa Frade Bustamante y Laiseca, bogotana. O sea que ella era tía también de José Asunción, era tía de Ricardo Silva. Y por el lado de los Suárez viene también el parentesco por el lado de los Fortul. Mi abuelo era Suárez Fortul y los abuelos de José Asunción, uno se llamaba José Asunción y el otro se llamaba Antonio María, que era eran los abuelos directos, el tío abuelo y el abuelo
directos de José Asunción Silva Gómez. En resumen, mi abuelo José Asunción Suárez Lacroix era era primo hermano de José Asunción, y mi abuela Teresa Díaz Granados y Rodríguez Torices era prima hermana de José Asunción Silva. O sea, mis abuelos eran primos hermanos de José Asunción Silva. ¿Por qué digo yo que es tío abuelo mío? Que sería la pregunta que ustedes dicen. Porque nosotros, o en esa época, se estilaba que a los primos hermanos, ¿sí?, era una especie de tío si tenía mayor edad. Entonces, mi papá siempre me dijo, aprendas esta poesía de su tío José Asunción, y así se quedó para toda la vida. Y hasta hoy sigue siendo mi tío. No sé si les quedó claro este enredo. Hola, José Asunción. No, no, no. ¿Me escucha, José Asunción? Sí, te escucho perfectamente. José Asunción, entre lo de que a José Asunción Silva le cogieron rabia por ser tan inteligente. Claro, es que un niño de 2 años sabiendo leer y escribir un grado tan alto, y dice que en ese tiempo fue profesor de él, Nicolás Esguerra, y que le decía Presunción Silva. Sí, le decían Presunción Silva, porque siempre era un hombre, él siempre se esmeró mucho por su presentación personal, y además tenía modales muy refinados. Es más, muchas de las él de era un los gentleman. amigos de él a sus espaldas decían que era afeminado, ¿sí?, que tenía tendencias homosexuales, que no le inventaron a José Asunción Silva, hasta lo más espantoso, que era que así había suicidado por la muerte de su hermana Elvira, una cosa completamente desenfocada, salida de tono y de todas estas cosas que inventan, es que mira, por mira, José Asunción, ¿sí? Elvira. Es que era muy interesante poder tener, José. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. José Asunción, ¿me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Que era muy interesante poder tener este conversatorio contigo, porque aquí queríamos saber, o sea, tú nos vas a contar muchas verdades o nos vas a esclarecer muchas cosas que se tejen en torno a José Asunción Silva. Entonces, ¿quién más que tú, que tienes la historia directa, que se ha venido de generación en generación contándola, que eres el conocedor a mano, digamos, de esta historia de este gran hombre? Entonces, nos vas a dilucidar un montón de cosas que, como tú dices, infamias que se crearon y se tejieron frente a él, como esta que acabas de decir, que es relativamente, pues, nada que sea como muy normal, cuando en realidad esa no fue la vida de él. Así es, así es. Era un dandy. Entonces José era un dandy, él era un dandy. Era un club man. Era un dandy y... Era un lord, mejor dicho, era un lord. Y además que él se educó, de los grandes poetas de la época. Un hombre, además de una figura hermosísima, era un hombre muy bien puesto. Elvira, la hermana, era la mujer más linda de Bogotá en esa época. Exactamente, era la mujer y cuando más ellos linda. salían, por ejemplo, a caminar por la primera calle Real, si se puede, trasladándose uno a la época, ¿sí?, diría que eran de una pareja que paraba el tráfico, por la finura de José Asunción, por la elegancia, la aristocracia, digamos, la feminidad, la presencia tan arrobadora de esa pareja, que ellos
se demoraban mucho en caminar. Contaba, por ejemplo, una de las crónicas de Joaquín Tamayo, que entre otras cosas fue uno de los que publicó su primer libro de poema, por lo menos en nuestro medio, que es este. Esta es la primera edición. Este es el libro de poemas más hermoso que se ha escrito. Se llama El Libro de Versos. Estos son los poemas de José Asunción Silva de 1883 a 1896. Esta es la primera edición que tengo la fortuna de tener aquí en mi biblioteca. Entonces, y cuéntenos también la desgracia, pues como tan infinita, de cuando sucumbió un barco con todos los escritos de José Asunción, que eso fue una pérdida enorme para nosotros. Exactamente. En enero de 1892, ¿sí? José Asunción Silva estaba en la legación de Colombia en Venezuela y pidió permiso. Ahí lo había nombrado pues Caro, era como un primer secretario, digamos, de la embajada de Colombia en Venezuela, porque ya José Asunción Silva estaba en la ruina económica. Él no supo mantener la fortuna que le había dejado su padre, que entre otras cosas le dejó muy buen dinero, pero el almacén de él fue saqueado, fue robado y él jamás se pudo recuperar de eso. En otras palabras, José Asunción Silva era tan buen poeta como mal negociante. Fue un pésimo negociante. Propio de un buen poeta. Murió endeudado a todo el mundo, a cada santo le debía una veladora, era una cosa espantosa, mejor dicho. Entonces, y fuera de eso lo afectó mucho la herencia que Antonio María Silva Fortul, que era uno de las 3 fortunas más grandes que habían en Colombia, se había ido para Francia. Él se radicó en su tío, abuelo, a quien Silva fue a visitar en 1884, pero esa herencia fue a parar a manos de los Suárez, por ser hermanos de Antonio María. Pero parte de esa herencia también se la dieron a José Asunción Silva cuando él viajó a Francia. Yo tengo un recibo también en mi biblioteca, un documento en donde se habla y se ve la protocolización de la herencia de José Asunción Silva por la suma de 84.000 francos de la época, que era muy buena plata, ¿no? Además había heredado Chantilly, que era la casa de recreo de los Silva, donde queda ubicada hoy lo que es la carrera, abajito de la carrera séptima con calle 60. Ahí eran donde quedaban las quintas de las gentes adineradas que vivían en la Candelaria de Bogotá. José Asunción Silva tuvo una catástrofe económica. Entonces, en esa época se regresó en el bergantín Amérique para llegar a Cartagena o a Barranquilla, ¿sí? Y remontar, llegar aquí a Bogotá, porque traía su gran producción literaria. Ahí venían los cuentos negros, venía también una obra que él había escrito, una novela que se llamaba Amor, ¿sí? Venía parte también de la novela de Sobremesa que él después reconstruyó aquí en Bogotá, y venía toda la producción literaria. Náufrago en Bocas de Ceniza, y en Bocas de Ceniza lo recogieron mis abuelos, José Asunción Suárez Perú de la Croix y Teresita Díaz Granados. Lo recogieron a él náufrago
en bocas de ceniza, se lo llevaron unos días para la casa que ellos tenían en Cartagena, perdón, en Barranquilla, y después lo trasladaron a Cartagena. Entre otras cosas, ahí duró encerrado 2 meses, que no quería hablar con nadie. Entonces, mi abuela solamente recibía un caldo de pollo por la mañana, o al mediodía y por la tarde. De eso se alimentó él. No recibía nada. Estaba en una profunda depresión. Entre otras cosas, eso fue lo que posteriormente lo llevó al suicidio. Parte de eso. Y la otra parte era la cuestión económica. Él se vivía escondiendo de todas las culebras que le caían en esa época. Además de tener una madre que era exigente, que le vivía reprochando la pérdida del dinero de la familia, que le exigía más y más. Hay una cosa que muy poca gente se ha detenido de los que han estudiado la vida y la obra de José Asunción Silva. Y no sé por qué no se han detenido en este aspecto. Cuando José Asunción Silva se suicida el 26 de mayo de 1896, sucede una cosa que pocos se dieron cuenta. La mamá, lo primero que le dice a uno de sus primos, lo que a Julio Villar, le dice es que vaya a la oficina de José Asunción Silva y revise cómo están las cuentas. Y él encuentra una colilla de chequera donde solamente quedaban 35 centavos. Y un cheque que había sido girado el día anterior por 4 pesos, que eran las flores que él le había comprado a su hermana Chulita, o sea, a Julia, ¿no? La noche anterior, para atender una comida que la señora había de brindarle al barón de Navarrete y a otros 13 comensales. O sea, era una cuestión absolutamente incongruente, desaforada, de seguir figurando en la sociedad. José Asunción no pudo volver ni al country club, ni al jockey club, ni al GON, ni a ninguno de esos donde él se movía como pez en el agua, porque entre otras cosas no volvió a pagar las cuotas de sostenimiento, porque no tenía cómo pagarlas. Pero la mamá, que era una señora arribista, Vicenta Gómez Diago, le vivía exigiendo cosas que José Asunción no le podía dar y lo desesperaba. Tal fue la cosa, muy pocos han comentado también, cuando encuentran a José Asunción Silva, que yace en su cama como un tiro en el corazón, que entre otras cosas, según la leyenda, parece que no es así, le había dibujado Juan Evangelista Manrique esa misma tarde, el médico de la familia, cuando él le preguntó que dónde quedaba el corazón. Y entonces ahí con ya le un iba a lápiz preguntar le por dijo, ella. esa es una cosa que todavía no está tan demostrada que digamos. Pero en gracia de discusión, aceptemos que así fue. Yo personalmente no me la creo, pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? Al otro día, cuando van a encontrar, cuando empieza a llegar la gente, hacia las 8 o 9 de la mañana, el escándalo en la Candelaria, que se suicidó José Asunción, que no sé qué, que empezaron a llegar y encuentran a la señora Vicenta Gómez Diago desayunando. Y lo primero que le dice, por lo menos a Roberto Suárez Lacroix, mi tío abuelo,
que fue socio de José Asunción Silva en el negocio de los baldosines. Entonces, lo primero que le dice, si has visto lo que nos ha hecho este zoquete. Entonces, ahí donde uno se da cuenta de la catadura de la señora, de la dureza de corazón, por decirlo menos, ¿sí? Hasta el punto de que no quiso acompañar al cadáver de su hijo al cementerio. ¿Por qué? Porque lo iban a enterrar, en el cementerio de los suicidas, como le decían en esa época, lo que es la parte occidental actualmente del cementerio central. Central, sí. Así es, más o menos, lo que sucedió en esa época con José Asunción Silva. Hay otra cosa también muy interesante. Hoy la fórmula de los baldosines que se inventó José Asunción Silva, cuyos socios fueron Carlos y Jorge Holguín, ambos presidentes de la República, crearon esa empresa con 10,000 pesos oro de la época, que era una cantidad supremamente importante, ¿no? Entonces montaron esa empresa de los baldosines hacia la salida de Fontibón. Carlos y Jorge Holguín, Hernando Villa, que después hizo un desfalco, Hernando Villa, que no era ningún santo, como dicen, que no era ninguna perita en dulce, porque después lo cogieron haciendo desfalcos con emisión de billetes falsos y toda la cosa, y lo estuvieron persiguiendo por las tierras de Antioquia, y parece que allí vendió la fórmula de José Asunción Silva, y es lo que hoy es actualmente una de las grandes multinacionales de este país, que es Corona. Increíble. Corona fue obra de José Asunción Silva. La fórmula con que se hicieron los baldosines la trajo no solamente José Asunción, no dicho, la perfeccionó José Asunción Silva cuando viajó a Francia y a Londres, porque cuando José Asunción Silva está en 1883, a finales del 83, en París, visitando a su tío abuelo, a Antonio María Silva Fortul, mi abuelo, que estaba estudiando arquitectura en la Universidad de Oxford y vivía en Londres, invita a José Asunción, y José Asunción va y se queda con él un par de meses. Después regresa a París y es cuando regresa nuevamente a Colombia y llega a Cartagena. Pero lo que es Baldosines Corona, que es una gran multinacional, la fórmula mágica la inventó José Asunción Silva. Es increíble lo que hizo en tan poco tiempo, y si este hombre nos hubiera acompañado más rato en esta vida, cuántas cosas maravillosas no hubiera dejado, pero sin embargo dejó una huella profunda. El maestro José Asunción Silva, el gran poeta, dejó una huella imborrable, y de verdad que es un orgullo de Colombia, y para nosotros es una felicidad muy grande contar hoy con una persona descendiente directa de él, que nos pueda contar de viva voz y de primera mano todas estas historias, que nos aclare tantas cosas que se tejen en torno a la vida de él. Ahora, le digo, usted nos pasó unas diapositivas en PowerPoint. ¿Quiere que las pasemos para que nos vaya, ya como para ir finalizando el programa? Sí. Y usted nos va contando cada diapositiva qué situaciones nos está mostrando, qué momentos de la vida importantes de José Asunción Silva se está viviendo. Entonces, Andreita, por favor, si nos puede hacer el favor, perdóneme la redundancia. Bueno, vamos entonces. ¿Puedes ampliarlo un poquito, Andreita?
Andreita, vayamos entonces pasándolas. Si de pronto la puedes ampliar un poquitico, te agradecemos. Mientras tanto, yo le hago entonces una pregunta a José Asunción Suárez. José Asunción, entonces tú eres manizalita. No, yo viví en Manizales por asuntos de trabajo de mi papá. Yo nací en Chía, Cundinamarca. Ajá. Soy de una familia muy numerosa, muy querida. Somos muy cercanos todos mis hermanos y mis hermanas, todos amantes de la poesía, por supuesto unos más que otros. Ajá. Somos ratones de biblioteca, también unos más que otros. Nosotros seguimos cultivando esa tarea de cometer versos. Yo también me he atrevido a hacer algunos versos. Tengo una hija que es poeta, que se ha ganado varios premios internacionales, que es una excelente poeta. No es porque sea mi hija, pero es una maravilla. Ella es la que maneja, o sea, es la líder, llamémoslo así, de la poesía expandida en Colombia. Una poesía donde se habla no solamente de los versos, de los poemas, sino también de la música, del arte mezclado con el dibujo. Tiene un grupo maravilloso que hace presentaciones y todo eso. Vale la pena que en este país abran los ojos a esos nuevos visos de la cultura y sobre todo a esos nuevos horizontes que tiene la poesía en nuestro país. Danos el nombre de tu hermana. Mi hija. Ah, de tu hija, sí, sí. Mónica Lucía Suárez Beltrán. Bueno, fíjense. Mi papá también era poeta. Mi papá era poeta también, un poeta clandestino. Mi tío abuelo, también un poeta muy reconocido, sobre todo en la costa, Domingo Díaz Granados y Rodríguez Torices. O sea, nosotros... No, es que además viene emparentado con un montón de gente supremamente importante en el mundo de las letras. Sí. Entonces, por donde quiera que se le mire, está las letras haciendo parte. Por favor, la anterior diapositiva. Bueno, esto es... La anterior, por favor. Andreita, la anterior. Esto. Aquí está Ricardo ¿Dónde estaban Silva los? Frade, Bueno. a la mano izquierda, y esta es Vicenta Gómez Diago, hija de Antonio Gómez Restrepo, y Ricardo Silva, hijo de José Asunción Silva Fortul, hermano medio de mi bisabuelo. Siguiente, por favor. Aquí está José Asunción Silva. En la primera foto, la de arriba, es cuando estaba, aquí tiene unos 5 años, ya había terminado la primaria en el Liceo de la Infancia. Un genio, Ojo, un genio. Y ya hablaba francés, ¿no? Y latín. Dios. Hablaba francés y latín. Fue compañero de estudios de pupitre de otro tío mío, que fue posteriormente el general jefe del Partido Liberal, Antonio María Suárez Fortul, que además fue un hombre supremamente interesante en la Revolución Cubana, peleando al lado de José Martí en la Revolución Cubana. Vea. Y de Max Gómez. Esta es una foto de José Asunción, lo tenemos aquí, en una de las fincas que tenía su padre en Fusagasugá. Más exactamente, doña Vicenta. Sí, adelante.
Este es mi bisabuelo, Diego Suárez Fortul. Tenemos aquí un personaje de la época, fundador además del Banco de Colombia y del Banco de Bogotá, que puso en manos de uno de sus yernos y en manos de otro de sus sobrinos, ¿sí? Y aquí aparece él con su señora, que es mi bisabuela, Hortensia Perú de la Croix, hija de Luis Perú de la Croix y Macier, edecán y confidente del Libertador. Además, el escritor del diario de Bucaramanga, de sus momentos que pasó con el Libertador al diario Bucaramanga. Ella a su vez era sobrina nieta del sabio Mutis. No, no, no. Adelante, por favor. Y aquí estamos, mejor dicho, reviviendo una historia. Mis abuelos, aquí tenemos a José Asunción Suárez y Perú de la Croix y a Hortensia y a María Teresa Díaz Granados y Rodríguez Torices. Este cuadro se encuentra, es un cuadro de Garay, ambos son de Garay. Este de mi abuelo todavía está en nuestra familia y este sí, mi papá lo obsequió al Museo Nacional en el año de 1950. Ambas pinturas son de Epifanio Garay. Imagínate ese pintor tan famoso de finales del siglo XIX. Adelante, por favor. Este es mi papá, Roberto Suárez Díaz Granados, casado con María Temilda Niño Montalvo, que es mi mamá. Esta es mi tía Paulina Suárez Díaz Granadas, que se casó con el embajador de Cuba en 1920, don Ramón de Castro Palomino y Radillo. Aquí hay una cosa ¿por qué lo coloqué yo aquí? Porque hay una cosa muy interesante. El embajador de Cuba y Radillo, que era don José Ramón de Castro Palomino, era hijo de Elena de Radillo y Martí, prima hermana de José Martí. No, es que mira lo que tenemos hoy aquí esta tarde, Dios mío, no se la pueden perder después en el muro, por Dios. Cuando yo vi esta fotografía pensé que era una de estas famosas diosas griegas y mira quién es. Sí, es hermosísima. Una mujer hermosísima, absolutamente preciosa, muy con una familia también hermosa, hermosísima en Argentina, que son los Casados Astre, donde están mis primas y mis sobrinos y todo eso, a quienes queremos mucho y seguimos obviamente conservando esa amistad y hermandad de familia como debe ser. Adelante, por favor. Esta es la hacienda de Atogrande, que fue muy importante en la vida de José Asunción Silva. Ahí escribió varios poemas. Ahí se iba a reunir con sus primos, con los Suárez, que eran los dueños de Atogrande, y con los Silva, que también eran los dueños de Atogrande. Entonces, inicialmente esta hacienda de Atogrande, primero, después de que la heredaron del general Santander, pasó a manos de los señores José Asunción y Antonio María Silva Fortul y de los Suárez Fortul, Manuel, Joaquín y Diego, que eran mis tíos y mi abuelo respectivamente. Aquí estoy yo, como dicen, en una de mis visitas. Esta fue una visita que hice yo el año pasado. Yo a veces voy a Atogrande a solazarme con los espíritus que quedan todavía allí, entre ellos mi poeta y mi tío
José Asunción Silva. Otra diapositiva, por favor, la siguiente. Esta hacienda no es la que es hoy día la hacienda presidencial. Es una Correcto, hacienda... sí, Ah, la ok. hacienda presidencial. Ajá. Bueno, en esta cama que perteneció al general Santander, está en un altillo que era donde al general Santander le gustaba retirarse para escribir sus cartas, para estar más tranquilo, para estar escribiendo no solamente sus discursos, sino todas esas cosas que él le gustaba escribirle a la familia. Aquí estoy en la habitación del general Santander y en esta cama, entre otras cosas, también durmió José Asunción Silva, porque a él le gustaba subir a este altillo, que es una especie de escalera en caracol, ¿no? Donde está la habitación preferida del general Santander y la habitación preferida de los Silva. Bueno, este es otro aspecto de la casa. Siguiente, por favor. Tenemos un gorro frigio, que era con el que dormía el general Santander. Esta es mi tía Paulina Suárez Lacroix, que fue una de las herederas de Hato Grande, la última que heredó esta casa por la cesión que le hicieron los hermanos varones a las mujeres Suárez Fortul. Esta es una fotografía de mi tía Paulina en París. Aquí estoy con un jefe de seguridad ahí en Hato Grande, hablándole también lo que les estoy hablando a ustedes en este momento. Contando la historia. Contando la historia. Adelante. Siguiente, por favor. Esto es un aspecto, esto es una acuarela de mar que también está en mi poder. Esta era la casa de los Suárez y Silva Fortul. Estoy hablando de 1840. Después esta casa la dividieron en 3 casas que siguieron perteneciendo a ellos. Esta es una fotografía de 1840, la de la izquierda. La de la derecha es una fotografía de 1890, ya con la ampliación de esa. Aquí está el colegio de San Bartolomé a la derecha y sigue siendo la casa de los Suárez Fortul. Y aquí ya es lo que es hoy en día el Palacio Arzobispal, o sea, la sede del cardenal, del cardenal, Palacio Cardenalicio. Ustedes lo ven todos los días, pues obviamente en la Plaza de Bolívar. Eso después fue de un tiempo del Jockey Club, parte también de la familia Suárez Borrero, que se la vendieron al Jockey Club y de ahí se trasladó a lo que es hoy el Parque de Santander, y el Parque de Santander a una casa de otro de los descendientes de Silva, ¿sí? Hijo de mi tía abuela, María Suárez Lacroix, que se llamaba Guillermo Herrera Carrizosa. ¿Dónde queda actualmente el Jockey Club de Bogotá? Ahí en la calle 72, arriba de la carrera séptima. Siguiente, por favor. Esta casa que ustedes ese frontis que ven ahí se llamaba Villalombra. Era la casa de recreo en Chapinero, carrera séptima con calle 57. Ustedes cuando pasan la ven ahí. Actualmente queda Seguros del Estado. Esta es la escalera para subir a las habitaciones, ¿sí? La escalera no era así, la escalera era en caracol, venía en caracol la escalera, pero de todas maneras más o menos ya con algunas remodelaciones. Esa casa después de 1900, hacia 1920, se lo vendieron a unos primos que son los Coronados Suárez, y ellos después se la vendieron
a la familia Ginás. Después de la carrera séptima, con la calle 57, llegando a la calle 60 y bajando de la carrera séptima a mano derecha, en toda la esquina, quedaba la casa de recreo de los Silva, que era Chantilly. Ahí fue donde escribió el poeta José Asunción Silva Una noche, que inicialmente se llamó así y después le siguieron llamando Nocturno. Nocturno. ¿Sí? Que son los célebres 3 nocturnos que le escribió a su hermana Elvira después de la muerte de ella en 1889. Sigamos, por favor. ¿Ya había comenzado la guerra de los 1000 días, maestro? O la guerra de los 1000 días comenzó en el 99. 1809, sí, fue a puro final. Sí. Los amores, hablemos de los amores rápidamente de José Asunción Silva, ya que se ha especulado tanto de que José Asunción Silva estaba enamorado del hermano. Realmente, José Asunción Silva tuvo 2 grandes amores en su vida. El más grande de todos fue el que tuvo con Isabel de Argáez Ferro. A ella le hizo varios poemas. Con ella se escapaba, con Isabelita, se escapaba a la calle 23, en esa época, lo que es hoy del sector de Las Nieves, arriba de la carrera séptima, donde había una casa, 2 casas que tenían sus primos Suárez Lacroix. Una era de Julio Suárez Lacroix y la otra casa era de la mamá de doña Hortensia Lacroix de Suárez. Esa casa normalmente vivía desocupada pero amoblada porque Julio salía vivía más que todo en la sabana cuidando las haciendas de su papá, entre ellas Atogrande o La Magdalena o Teusaquillo, que eran tierras de ellas, o si no, se desplazaba hacia Palermo, que Palermo, habían 2 Palermos en Bogotá, uno enseguida de la hacienda de Santa Bárbara y el otro Palermo que quedaba entre Teusaquillo y La Magdalena. Entonces esa casa vivía solo. Pues ahí en esa casa era donde se reunía José Asunción con doña Isabel de Argáez Ferro, que también lo quiso mucho, pero pudo más el señor dinero, llamémoslo así, y ella terminó casándose. Esa fue una de las grandes desventuras que vivió José Asunción, porque Isabel de Argáez terminó casándose con un cartagenero que era todo lo contrario a lo que era José Asunción. Era un burro con plata, ¿sí? Y se llamaba Juan Antonio Peñarredonda Espinosa. Y el otro gran amor de José Asunción, devuélvete por favor, fue doña Julia Holguín y Caro, hija del presidente Carlos Holguín Mayarino, que era socio a su vez del doble primo, que era Roberto Suárez Lacroix, y socio también de José Asunción en el negocio de los baldosines, de la fábrica de baldosines. Pero ella después, los padres se opusieron férreamente a esa relación por una sola razón, porque José Asunción Silva estaba vaciado, no tenía un solo peso, ¿no? Y entonces, bueno, la plata manda ahí, y ella terminó casándose con Agustín Uribe Herrera, un médico muy prestante de esa época. Adelante, por favor. Esta es la tumba de José Asunción Silva en el cementerio central. Esta tumba inicialmente
perteneció a Joaquín Suárez Fortul, tío de José Asunción, tío abuelo de José Asunción. Como no tenían en dónde enterrar a Elvira, entonces los Suárez le cedieron este mausoleo a la familia Silva, y ahí están actualmente José Asunción, después de que lo sacaron del cementerio de los suicidas, donde duró más de 30 años, trasladaron los restos de José Asunción, que entre otras cosas, cuando lo sacaron, todavía estaban prácticamente enteros, según cuentan los comensales de la época. Aquí también se encuentra, a espaldas del mausoleo, se encuentran también los restos de Joaquín Suárez Fortul. Siguiente, por favor. Esta es la Casa de Poesía Silva. Actualmente, en esta habitación fue que se suicidó el 26 de mayo de 1896 el poeta más grande que ha parido nuestra tierra, como lo fue José Asunción Silva Gómez. Adelante. Bueno, este es otro aspecto, también con doña Vicenta, la madre del poeta. Y no sé si siguen más. Maestro, no. Aquí tengo también este libro que aparece aquí, que son los poemas de José Asunción. También lo tengo en mi poder, primera edición. Aquí, como ustedes lo pueden ver, era un hombre supremamente apuesto, ¿sí? Adelante. Aquí tenemos cuando trasladaron los restos de José Asunción Silva al cementerio central. Otro aspecto ahí de la ceremonia, donde habló San Incano, que era uno de sus grandes amigos, y Guillermo Valencia. Baldomero era, ¿no? Baldomero. Baldomero. Maestro, San Incano. Sí, maestro, mire, queda uno, pero maravillado y consternado, porque es que conocer realmente la historia contada por un familiar directo es para uno un privilegio. No sabe cuánto le agradecemos el habernos aceptado esta humilde invitación, de verdad, porque es que no solamente nos quita muchos velos, sino que también nos informa, o sea, dígame acá ante esta información que son la historia heredada de toda su familia que la iban contando y que usted desde niño la conoció, la vivió. Ante eso, ¿uno qué puede preguntar? Nada, que el maestro nos cuente y nos cuente y nos cuente, porque es que es el único poseedor de esa verdad tan dura, porque hay cosas muy duras en esta vida de José Asunción Silva, hay cosas hermosísimas como conocer que él fue un genio, conocer que tenía apenas 31 años cuando se suicidó, que era un hombre hermoso, lo más culto, o sea, las palabras para definir a José Asunción Silva se quedan pocas para uno hablar de él. Y después de escucharlo a usted contarnos todo esto, que sabemos que no estamos leyéndolo de ninguna recopilación ni de ninguna investigación de terceros, de cuartos, sino de viva voz de un directo heredero, pues es un privilegio enorme y no sabe cuánto le agradecemos por eso, de verdad. Yo tuve el privilegio de conocer a el maestro José Asunción Suárez hace muchos años, que fue, bueno, no sé, lo conocimos por mi hija, por una de mis hijas.
Sí, sí, Y a sí. mí me maravillaba y a mí se me parecía imposible pensar en que había alguien que podía hablarme de José Asunción Silva y decirme, soy de la familia de José Asunción Silva, además de mucha cercanía de José Asunción Silva. Entonces, yo hacía rato le decía a mi hija, ¿será que podemos conseguir el teléfono de el maestro José Asunción Suárez? Yo quisiera que él nos contara esa verdad que él tiene. Y bueno, de verdad que esto sí, yo me siento muy feliz de haberlo logrado. Tuvimos algunas dificultades con la plataforma, o no exactamente con la plataforma, sino digamos como con el manejo de la tecnología, que a ratos pues como que se nos escapa de las manos, pero finalmente lo pudimos hacer. Eh, Empezamos tarde, le pedimos disculpa a todas las personas que estaban esperando a las 6 en punto que hiciéramos la transmisión, pero aquí estamos cumpliendo con la hora completa de la transmisión. Yo pienso que para todos fue una delicia haber escuchado tan bien contada esta historia y además todo ese tejido que hay de familias tan prestantes de Bogotá que pues imagínate la cultura que en ese tiempo, si a Bogotá en ese entonces la llamaba la Atena Suramericana, por la cultura que se vivía y por la cantidad de personajes que habían tan interesantes. Entonces, es una delicia haber podido escuchar todas estas historias y cómo se tejen que los Suárez, que los Holguín, que los Gómez, que los, bueno, no sé, hay un montón de gente prestante que uno siempre la ha escuchado y la ha escuchado, pero allá arriba, lejana, ¿sí? Entonces nos la trae hoy, nos la cuenta pues aquí como tan de cerca, como de una manera tan deliciosa, como un amigo aquí de los que traemos cada lunes a charlar con nosotros. De verdad que mil y mil gracias. Yo quiero que usted se despida pues del público que yo sé que está feliz escuchando esta historia. Además que ya saben que en el muro queda para que la sigan escuchando, para que sigan haciendo sus comentarios y para que puedan darse ese placer que nos dimos nosotros de escuchar de viva voz esta historia. Y los vamos a seguir esperando todos los lunes. El programa es Infinito Cultural a través de la plataforma Conversarte y quien invita es la Fundación Arriba Colombia. Maestro, las últimas palabras para quienes lo están Bueno, escuchando y viendo. Rosalba, muy querida, de verdad que estoy muy agradecido contigo. Hemos pasado un rato muy agradable, espero que les haya gustado. Esto es lo que a mí me apasiona, es lo que a mí me gusta. Yo vivo para esto. Me pensioné hace algunos años y me he dedicado a cultivar estos recuerdos, a investigar, a escudriñar entre mis antepasados, porque también soy genealogista, historiador, y esta es una verdadera pasión. Esto es viral, esto jamás sale del cuerpo, pero como tú fuiste tan generosa conmigo, voy a regalarte un par de versos, ¿sí? Que espero que les guste. Yo no soy poeta, pero tengo el defecto también de cometer versos. Ay, tan humilde, Dios Este es un mío. libro que estoy Sí, es... haciendo que se llaman Los Números. Y entonces todos los poemas míos siempre van marcados 1, 2, 3, 4, tan, así. Entonces voy a leer el 2, que Ajá. dice así: sentí mezclarse en mi piel tu suave olor de primavera, nuestros cuerpos se trenzaron entre jazmines y viñedos, buscando esconder culpas y sortilegios. Hoy te entrego este cántico secreto para abdicar en ti y convocarte a la seducción de enredarte en mi silencio. Y el 3, segundo, maestro. 3. Te volví a ver. Aquello fue una locura, me dijiste. Los caballeros no tenemos memoria, te contesté, y una sonrisa cómplice nos fue alejando lentamente.
su cuerpo se perdía en la bruma del tiempo y yo caminaba lentamente en la oscuridad de la noche, saboreando su recuerdo con una leve sonrisa. Ay, qué bien, gracias, gracias, maestro. Hay una cosa que yo no quiero que usted se vaya sin yo contársela, y A es, ver, hay una similitud, hay una cosa muy parecida de cuando era niño el maestro y cuando yo era niña. Resulta que el maestro leía bajo las sábanas con una lámpara, leía los poemas. A mí me encanta la poesía y yo desde niña he incursionado pues en eso y toda la vida he estado en ese tema, pero pues por el camino de poderme hacer poeta un día, pero mientras tanto practicando el oficio. Y entonces cuando yo era niña y vivíamos en la finca, allá no había luz. Entonces yo esperaba que todos se durmieran porque eso era un bicho raro, una niña que a los 10 años le gustara escribir y dijera que estaba escribiendo poesía. Entonces yo me llevaba y colocaba debajo la almohada una caja de fósforos y un cabito de vela. Cuando todos estaban dormidos, yo la prendía y me ponía a escribir lo que supuestamente para mí en ese entonces decía que eran poemas. Imagínense qué cosa tan hermosa. Entonces hermoso. me emocionó muchísimo cuando contó el maestro eso, porque yo dije, ay Dios mío, miren lo que hacemos los niños, ¿no? Sí, así es. No, maestro Hermoso, José hermoso. Asunción, gran poeta también, imposible negarlo. Bueno, como él mismo lo dijo, historiador, genealogista. No, es un hombre supremamente interesante. Mil y mil gracias por habernos acompañado, por haber aceptado esta invitación. A todas las personas que nos están escuchando, mil gracias. No dejen de ver este programa los lunes a las 6 de la tarde, Infinito Cultural, Arte y Patrimonio con ustedes. Siempre les estaremos hablando de personajes como el día de hoy, de historias y de lugares. Entonces, aquí los esperamos el próximo lunes con otro gran evento para que conozcamos más acerca de nuestros artistas, de nuestra historia y de nuestros lugares hermosos que tenemos no solamente en Colombia, sino en otros lugares, pero que nos enriquecen la historia cada vez que conocemos cada cosa de cada episodio de estos. Maestro, mil gracias, mi abrazo inmenso, Dios lo bendiga y bueno, nos seguimos hablando. Felicidades para todos. Abrazo, abrazo, Rosalba. Un beso, Gracias a muchas conversar. gracias. Hasta Gracias, luego. Andreita. Hasta luego, maestro. Una feliz noche. Gracias, Andreita. Y gracias a conversarte. Chao a todos.